rezaban, cumplían con los tiempos de ayuno, y aún así rompían sus votos cada noche. En los silenciosos pasillos de los conventos, donde se esperaba una pureza divina, la tentación susurraba con más fuerza que cualquier oración pronunciada. Los obispos hablaban de orgías secretas, risas ahogadas y cantos nocturnos, ocultos tras muros levantados para la santidad y que terminaron convirtiéndose en refugios del pecado. Lo que ocurría realmente dentro de aquellos conventos era una mezcla extraña de devoción, deseo y angustia interior. Un mundo secreto que la Iglesia preferiría borrar para siempre de su historia. Hoy abrimos esas puertas, y lo que encontramos dentro es casi tan estremecedor como increíble. El juego prohibido, 2 monjas y sus juguetes de madera. En el año 1320, un pequeño convento cerca de Milán se convirtió en el centro de un escándalo que la Iglesia quiso enterrar lo antes posible. 2 monjas, la hermana Benedetta y la hermana Lucía, fueron descubiertas bien pasada la medianoche en su celda. Una hermana lega entró en la habitación con una vela y se quedó paralizada al instante. Las 2 mujeres utilizaban objetos de madera tallada, elaborados por el carpintero del convento. Fragmentos aislados de los registros del confesor han sobrevivido hasta hoy. Líneas secas en latín que, aún así, transmiten un significado estremecedor. Describía una imitación impía de actos masculinos y condenó a ambas mujeres a 7 años de estricta penitencia. Esto incluía ayunos, silencio y azotes públicos cada domingo. Pero detrás de aquel castigo se escondía también una especie de fascinación clandestina. Los manuales eclesiásticos de la época, entre ellos la Summa Theologica Moralis, clasificaban los actos íntimos entre mujeres como un pecado equiparable a la lujuria. Eso significaba que Roma sabía que tales prácticas eran lo bastante frecuentes como para definirlas con precisión. Documentos de la Archidiócesis de Colonia registran entre los años 1420 y 1500 un total de 7 objetos similares. Algunas mujeres justificaron después que la soledad las había llevado a la tentación. Otras decían que buscaban el calor físico cuando las oraciones no se lo daban. Los sacerdotes nunca mencionaban nombres en sus informes, pero describían cada detalle con precisión, porque la discreción protegía a los benefactores del convento. Irónicamente, fue esa misma obsesión de la Iglesia la que permitió que estas historias se conservaran. Los historiadores las reconstruyeron a partir de actas de procesos y manuales de penitencia, en los que cada pecado quedaba registrado línea por línea. Pero ni siquiera los muros más gruesos podían sofocar el deseo humano. Y estas tentaciones no estaban restringidas únicamente a las mujeres, porque, con frecuencia, los mayores pecadores eran precisamente aquellos hombres que pretendían guiarlas moralmente. Sacerdotes, vino y encuentros nocturnos. Durante el día, los conventos solían a incienso y a oraciones murmuradas, pero por la noche, las estancias se llenaban de risas, vino y pasos que jamás deberían haberse escuchado allí. En el siglo XIV, los informes de visitación de diócesis inglesas y francesas revelaban lo que los funcionarios llamaban educadamente compañía nocturna. Los sacerdotes entraban por puertas laterales tras la caída del sol y traían consigo botellas y palabras prometedoras. En el priorato de Santa María, en Winchester, los informes de 1373 relataban cómo las monjas bebían junto a los monjes visitantes hasta que sonaba la campana del alba. Una priora aseguró que se trataba de debates teológicos, pero los obispos encontraron copas llenas y camas aún calientes. En París,
Los registros del arzobispo mencionaban ventanas secretas entre la sala común y el dormitorio, diseñadas para facilitar el acceso a los visitantes. Un investigador dominico contó 22 monjas sospechosas, pero ninguna fue expulsada. Los vínculos de aquellas mujeres con influyentes familias nobles las protegían. La Iglesia era plenamente consciente de esta doble vida. Algunos sacerdotes otorgaban absolución a sus amantes durante la confesión. Otros bautizaban incluso a sus propios hijos nacidos dentro de los muros conventuales. En una carta de 1487, un abad pidió ayuda a Roma y calificó lo que ocurría allí como un teatro de deseo disfrazado de santidad. Aunque no sucedía en todas partes, ocurría lo bastante como para que los enviados papales del siglo XV amenazaran con la excomunión a cualquier hombre que entrara en un convento tras la puesta del sol. Pero esas medidas llegaron demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. Y mientras los sacerdotes desaparecían, las jóvenes novicias quedaban atrás, completamente indefensas. Antes de continuar, una breve nota. Si te gusta este contenido, tómate un momento para darle me gusta a este vídeo y suscribirte al canal. Más del 99% de vosotros ve los vídeos sin suscribirse. Imagina lo que sería posible si todos los que están viendo esto se suscribieran. A ti no te cuesta nada, pero para nosotros significa muchísimo. Y si aún tienes un impulso extra esta semana, úsalo para este vídeo y ayúdanos a subir en la clasificación. ¿Ya está? Perfecto, muchas gracias. Seguimos. Hijas de la Iglesia y víctimas de sus propios protectores, los conventos medievales prometían pureza, pero también ocultaban sufrimiento. Muchas niñas ingresaban con 12 o 13 años, inocentes, asustadas y completamente dependientes de los hombres encargados de guiarlas. Sus familias pagaban una dote a la Iglesia, convencidas de que sus hijas estarían seguras allí. Pero los informes de Inglaterra, Francia y Baviera cuentan una historia muy distinta. En el año 1274, el Papa Gregorio X ordenó separar estrictamente a los clérigos varones de las novicias. La razón era sencilla. Los inspectores habían observado que algunos sacerdotes tentaban deliberadamente a las jóvenes hermanas. Un visitante de York relató en 1318 cómo muchachas inexpertas eran alojadas en dormitorios estrechos, justo al lado de las habitaciones de los monjes presentes. Una novicia confesó más tarde que un sacerdote le había asegurado que el beso de la paz podía limpiar sus pecados. Muchas de estas jóvenes no tenían ningún control sobre su ingreso en el convento. A menudo, los monasterios se convertían en lugares convenientes para abandonar a hijas no deseadas o a mujeres cuyos matrimonios habían fracasado. Algunas tenían apenas 13 años cuando los clérigos que deberían haberlas protegido cruzaban límites. En el siglo XV, los obispos describieron este comportamiento como una auténtica plaga entre las mujeres consagradas. Su solución fue dura: aislamiento y silencio. Pero el estricto secretismo no hizo más que agravar el problema. Para muchas, el convento no se convirtió en un refugio, sino en un lugar de cautiverio, y los muros que se suponía debían protegerlas se transformaron en testigos de lo ocurrido. Algunos monasterios fueron incluso más lejos. Llegaron a reunir deliberadamente a hombres y mujeres. Doble convento. Oración de día. Deseo de noche. Estas instituciones debían ser espacios de entrega espiritual compartida, pero acabaron convirtiéndose en centros de tentación. A primera vista, la abadía parecía completamente pacífica. 2 zonas separadas, divididas por altos muros de piedra. Los hombres oraban en un ala,
las mujeres en la otra. Pero bajo el suelo existía un segundo mundo oculto. Los dobles conventos nacieron originalmente de propósitos nobles. En el siglo XII prometían una dedicación espiritual conjunta. Monjes y monjas vivían uno al lado del otro y estaban bajo la autoridad de una misma persona. La idea procedía de Roberto de Arbrissel, quien predicaba que hombres y mujeres, como almas iguales, debían servir juntos a Dios. Pero pronto el deseo y la curiosidad desplazaron la teología pura. En Fontevraud, los registros del año 1202 mencionan pasajes ocultos entre los dormitorios. Los cronistas acusaban a los canónigos de utilizar túneles subterráneos para llegar de noche a las celdas de las monjas. Un documento de los archivos reales franceses afirma incluso que, entre 1190 y 1210, nacieron allí en secreto al menos 30 niños. La dirección de la abadía sobornó a obispos para encubrir los incidentes y declaró a los bebés como huérfanos de peregrinos de paso. En Inglaterra, el mismo patrón se repitió en 1335 con el célebre escándalo de la abadía de Elstow. Los investigadores encontraron camas desplazadas y ropa intercambiada. Las monjas se ponían las prendas de los canónigos para colarse sin ser reconocidas en la zona masculina. Cuando una hermana quedó embarazada, el abad aseguró que se trataba de un milagro de la gracia divina. Roma perdió la paciencia. El Papa Clemente V prohibió todos los dobles conventos en 1312 y los calificó como cementerios de la virtud. Sin embargo, algunos continuaron funcionando en secreto, protegidos por nobles locales que pagaban por la discreción. Y aunque la Iglesia expulsó a los hombres de aquellas casas, el deseo entre las propias mujeres siguió creciendo. Amada de mi alma, los vínculos prohibidos entre monjas. En celdas silenciosas, entre oraciones y largos ayunos, las mujeres buscaban cercanía y la encontraban unas en otras. Los muros conventuales debían sofocar tentaciones, pero a veces despertaban necesidades más profundas. En los tranquilos pasillos de los conventos medievales, la conexión entre mujeres evolucionó hacia algo más intenso, que los clérigos más tarde llamaron amistades particulares. Cartas procedentes de la Alemania y la Francia del siglo XIV mencionan monjas que compartían cama, escribían dulces poemas y se llamaban mutuamente amada de mi alma. No eran rumores de tabernas, sino declaraciones contenidas en investigaciones de la propia Iglesia. Durante una visita a la abadía de Poissy en el año 1470, los inspectores descubrieron a varias monjas cuya cercanía era tan profunda que ni siquiera deseaban separarse para rezar. Aproximadamente un siglo antes, Hildegarda de Bingen, aunque nunca fue acusada de nada, había escrito cartas afectuosas a su hermana espiritual, Recardes de Stade. Sus palabras, «Eres mi espejo y mi alegría», tienen una intensidad pocas veces permitida a mujeres de fe. Los historiadores destacan que las monjas formaban parejas emocionales para poder sobrevivir psicológicamente. La soledad y el silencio las obligaban a buscar consuelo donde éste era alcanzable. Los obispos condenaron estos lazos como una falsificación de la hermandad inspirada por el diablo. Por ello se impusieron nuevas normas que exigían celdas separadas, confesar cualquier gesto de ternura y evitar un compañerismo exclusivo. Pero ni siquiera con estas reglas dejaron de aparecer cartas y confesiones que demostraban hasta qué punto el deseo humano contradecía la doctrina. Quien encierra el deseo solo lo intensifica, y pronto esta rebelión condujo a un ritual de sangre que quedó grabado en la historia. La marca sangrienta,
una monja embarazada y el juicio más cruel. Pocos testimonios de la Iglesia medieval son más oscuros que este. Ocurrió alrededor del año 1315 en un pequeño convento cerca de Cambrai, en el norte de Francia. El registro procede de los archivos de la Inquisición y fue redactado por monjes que afirmaban haber presenciado todo lo sucedido. Una joven monja, apenas 20 años, había roto sus votos con un sacerdote que visitaba regularmente la capilla. Su relación secreta duró varios meses. Finalmente quedó embarazada. De inmediato estalló el pánico, porque en aquel mundo, una monja encinta no solo representaba deshonra, sino algo considerado monstruoso. Por ello, sus compañeras la encerraron en el dormitorio común, mientras el sacerdote era llevado al oscuro sótano. Él confesó su falta y esperaba el destierro o una flagelación pública. Pero la abadesa exigió más. Quería venganza en sangre. Según los registros, ordenó a las hermanas que le dieran a la joven una lección que nunca olvidaría. El sacerdote fue ejecutado dentro de los muros del convento. Su cuerpo, dice un documento, fue despedazado y salado como carne de cerdo. Después obligaron a la monja embarazada a comer de aquella carne antes de sentenciarla a cadena perpetua. Algunos historiadores debaten si el relato fue exagerado por los escribas eclesiásticos para causar miedo. Sin embargo, fragmentos del caso reaparecieron durante los 2 siglos siguientes, en manuales de penitencia en toda Francia, lo que sugiere que se utilizó como precedente aleccionador. Cartas de amor de Lune, pasión en latín. Aquellas cartas habían empezado como simples notas devotas, pequeñas oraciones, palabras de bendición y señales de fe. Pero hacia 1480, su naturaleza cambió. En un monasterio benedictino de Lune, Alemania, los obispos descubrieron fajos de cartas en latín que las monjas enviaban a hombres y en las que los llamaban «Dulce paloma, mi consuelo en Cristo y luz de mis noches». Aquellos escritos no eran sermones, eran poemas de amor. La tinta desvaída, pero aún legible, revelaba un mundo entero de emociones ocultas entre muros de piedra. Algunos textos describían incluso caricias y encuentros secretos a través de la rejilla del confesionario. Aquel convento, conocido por su estricta disciplina, se había convertido en un lugar de pasión encubierta. Cuando en 1519 se llevó a cabo una visita eclesiástica, no solo hallaron escritos, también las camas habían sido movidas. Varias monjas admitieron haber compartido calor por las noches, un acto marcado como pecado de Sodoma. La abadesa negó todas las acusaciones, pero las cartas contaban una verdad muy distinta. Más tarde, los historiadores tradujeron 23 de estos textos, y cada uno rebosaba deseo. Uno terminaba con las palabras: «Amémonos como lo hicieron los antiguos santos, ocultos en espíritu y en carne». El escándalo obligó a Roma a enviar investigadores, y la mitad del convento tuvo que realizar penitencia pública. Pero también reveló algo imposible de eliminar: el afecto humano, incluso tras muros de piedra. Durante la Reforma, figuras como Martín Lutero utilizaron precisamente estas historias para denunciar la corrupción de la vida monástica, porque ¿qué podía hacer una mujer que no tenía permitido ni huir ni amar? Algunas se marcharon aún así, pero la vida fuera no ofrecía una salvación segura. Votos quebrados. Monjas a la fuga a Inglaterra, siglo XIV. Monjas escapaban por las puertas de los conventos, se quitaban los velos, se cubrían con capuchas y se mezclaban con la gente común. Bebían, cantaban, llamaban. Por toda Inglaterra y Flandes se hablaba de monjas que salían de los conventos después del anochecer. Los velos se cambiaban por capuchas,
las oraciones por cerveza y risas. Durante una visita del obispo de York, en el año 1318, se acusó a 3 hermanas de visitar tabernas y cantar canciones indecentes con hombres del pueblo. Una de ellas, la hermana Agnes, fue encontrada borracha al amanecer en un mercado. Cuando la interrogaron, solo respondió: ansiaba los sonidos de la vida. La Iglesia intentó frenar estos escapes. Las normas exigían puertas cerradas con llave, ventanas enrejadas y estrictas restricciones tras la compleción. Pero los sobornos eran más eficaces que la devoción. Los porteros recibían monedas o afecto para dejar salir a las hermanas durante unas horas. Una investigación en Norfolk, en el año 1320, concluyó que 6 monjas de la abadía de Moram mantenían relaciones amorosas con clérigos locales. Una de ellas, incluso, dio a luz en secreto y dejó al bebé ante la entrada de otro convento. Las penas variaban. Algunas fueron azotadas o debieron ayunar durante 40 días. Otras fueron trasladadas a conventos con disciplina más estricta, dominados por el silencio. Pero el deseo de escapar de la vida tras los muros nunca desapareció. 2 siglos después, cuando la Reforma llegó a Inglaterra, cientos de mujeres abandonaron los conventos en una sola noche. Para muchas, no fue una rebelión, fue una liberación. Sin embargo, aquella libertad recién conquistada a veces traía un precio mortal. Porque una priora decidió mantener a su amante dentro del convento, y la Iglesia la obligó a pagar ese error con la vida de él. La priora y su amante. A finales del siglo XV, un tranquilo convento a las afueras de Gante ocultaba un secreto capaz de sacudir toda la diócesis. La priora, una mujer instruida llamada Alhaid van der Horst, había pronunciado sus votos ante Dios, pero poco después acogió a un hombre en sus aposentos privados. Su amante, un albañil local llamado Willem, entraba por una puerta lateral destinada normalmente al suministro de mercancías. Los registros eclesiásticos del año 1478 mencionan su cabello rubio y su voz agradable. Al principio solo reparaba el techo y los muros, pero, según algunos testigos, terminó quedándose a comer y, más tarde, también a pasar la noche. La relación secreta duró 3 años. Alhaid utilizó alrededor de 40 florines de los fondos del convento para garantizarle a Willem una vida cómoda. Una suma enorme para la época, suficiente para alimentar a toda la comunidad durante un mes. Cuando dio a luz al hijo de Willem, escondió al bebé entre la ropa sucia y sobornó a un criado para que lo llevara a una nodriza del pueblo. Pero el secreto salió a la luz. Un monje que se encontraba de visita descubrió a Willem en su cama y avisó de inmediato al obispo. El escándalo se extendió tan rápido que los benefactores del convento exigieron su castigo. Bajo presión, ella confesó todo y perdió su cargo, mientras Willem huyó y desapareció de todos los documentos posteriores. El destino del niño quedó desconocido. Cuando Roma reforzó en 1480 su campaña contra la mala conducta entre monjas, el nombre de Alid apareció en una lista de 40 casos utilizados como prueba de corrupción moral. Pero aquel episodio casi parecía inocente comparado con lo que vendría después. Una monja embarazada, un amor prohibido y un castigo que apenas distinguía entre penitencia y asesinato. Las consecuencias del amor corporal tras los muros del convento. En el año 1165, un escándalo sacudió el convento gilbertino de Wotten, en Yorkshire, tan sensible que los monjes intentaron borrarlo por completo de las crónicas. Una joven monja, de apenas 16 años, había roto su voto de castidad al enamorarse de un joven hermano lego.
Él se colaba de noche por la puerta, murmurando oraciones como coartada. Pocos meses después, ella estaba embarazada, el mayor delito dentro de la casa de Dios. Al principio, las hermanas intentaron ocultarle el vientre bajo pesados hábitos, pero la noticia se difundió con rapidez. Cuando la verdad salió a la luz, las monjas la arrastraron a la capilla, la ataron y la obligaron a confesar. Al joven lo encontraron, lo castraron y lo arrojaron a sus pies. A ella le ordenaron quemar su cuerpo mutilado y enterrar los restos dentro de los muros del monasterio. Los cronistas afirman que el recién nacido fue asfixiado en el parto y ocultado tras un muro de ladrillo. Un castigo tan clandestino que incluso el obispo afirmó más tarde no haber sabido nada. La historia aparece en la obra La vida de Elredo de Ribó, escrita por uno de sus propios monjes. Él interpretó el caso como una advertencia divina, aunque los detalles narrados evocan más horror que santidad. El suceso reveló una verdad que la Iglesia habría preferido ocultar, porque incluso en los conventos existían pasiones, y con el inicio del siglo XIII surgieron más revelaciones. Cartas, encuentros secretos y confesiones nocturnas se convirtieron en armas. Esta historia marca el borde más oscuro de la disciplina monástica medieval. Un mundo en el que pecado y castigo se mezclaban tanto que toda misericordia desaparecía. Pero cada secreto dejó huellas que la Iglesia nunca logró borrar por completo. Si os ha gustado el vídeo, dejadnos un me gusta, suscribíos al canal y activad la campana para no perderos ningún contenido futuro. Y si aún os queda algo de apoyo, esta semana, dedicadlo a este video. No olvidéis ver también nuestros últimos contenidos. Muchas gracias y hasta la próxima.